Como les digo, estamos en Juan capítulo 14. El inicio de este capítulo, Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Y ese es el preámbulo de lo que después Él va a comenzar a decirles. Jesús comienza a animarles a sus discípulos de que no permitan de que su alma, el cual es donde habitan todas las emociones, en donde comienzan los pensamientos a jugar malas pasadas en el hombre, y que comienzan a traer turbulencia, inconformidad, y comienzan a traer todo este montón de cosas, ¿verdad? Que hace que nuestro corazón comience a turbarse, o a perturbarse, a atribularse. Entonces Jesús en este mensaje les está diciendo: no permitan que su alma domine sobre sus corazones, trayendo tribulación y pensamientos de que ¿y qué pasará? Y todo es acerca del futuro. Entonces Jesús se los está anticipando, que no se turben sus corazones, que sus almas no gobiernen, ni sus emociones y sentimientos no gobiernen sobre lo que estoy a punto de decirles. Y comienza Jesús diciéndoles que Él se va. Ellos ya habían dejado todo, su vida atrás, para seguir a Jesús. Y ahora Jesús les dice: me voy. Pero no nada más me voy ya, sino que comienza a decirles hacia dónde Él va: a la casa del Padre, a hacer morada para ellos, para luego Él regresar y tomarlos para llevarlos con Él. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Jesús les está diciendo en este capítulo a sus discípulos que no deben de turbarse sus corazones, que no deben de temer. Primero, porque Él va a ir a la casa del Padre a hacer una morada para ellos. O sea, les está diciendo: los voy a llevar allá, pero voy a ir a prepararlo para después venir por ustedes. Y la segunda razón por la que ellos no deben de turbarse, y cada creyente, es porque Jesús les ha dicho: hey, ustedes conocen el camino. Uno de ellos les pregunta: Señor, pero ¿cómo vamos a saber para dónde va y cuál va a ser el camino si usted no nos ha dicho cuál es el camino? Entonces Jesús les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. O sea, Jesús les está diciendo: yo soy la única manera en la que pueden llegar al Padre, la única manera, el único camino en donde pueden llegar a Dios. No hay otro. Y Él finalizaba diciéndoles: nadie viene al Padre si no es por mí, eliminando cualquier sistema de creencias que no sea creer en Jesús, porque la única manera para llegar al cielo es Él. Entonces, esas son las dos razones que Jesús les está dando a sus discípulos, para que no se turben sus corazones, para que no tengan miedo ni tengan incertidumbre acerca de su futuro, que no le teman a esto. Él va a preparar un lugar y luego va a regresar por ellos. Y la manera en la que pueden llegar a ese lugar es Él. Él los va a llevar, Él les va a guiar. Él es quien va a abrir el camino para que puedan tener acceso a eso. Y no solamente a sus discípulos, a nosotros hoy nos debe reconfortar un montón también nuestro corazón el saber de que todo lo que pasa en este mundo es pasajero. Las tormentas en nuestras vidas son pasajeras. La tribulación es pasajera. La diferencia está también porque a veces se hace como eterna, pero muchas veces es porque buscamos la tribulación nosotros, no porque el Señor traiga tribulación. Pero al fin y al cabo es pasajera. Pero el Señor nos promete que en medio de todo eso, Él es quien nos va a guiar y Él es quien nos va a llevar de su mano hasta el lugar donde Él ha preparado para nosotros, para su iglesia. Y esto es a lo que se refiere cuando les dice que Él volverá y los tomará consigo. Es cuando Él volverá por su iglesia y la tomará y la guardará en la casa de su Padre. Entonces, con estas razones, sus discípulos deberían de decir: bueno, si ya no tenemos que alertarnos de que el Señor se va. Pero también, Jesús ha hablado tanto acerca de su Padre que uno de los discípulos, Tomás, le pregunta: Señor, muéstranos al Padre, pero no con una presunción en su corazón como los fariseos,
poniendo a prueba a Jesús, sino verdaderamente lo está haciendo con anhelo en su corazón, de verdaderamente conocer al Padre, porque ya tiene al Hijo de frente, pero quiere conocer al Padre. Lo que pasa es que él ha caminado con Jesús durante 3 años, ha dormido, ha cenado, ha comido con Jesús, ha visto sus milagros, sus obras, y él no ha comprendido de que Dios y Jesús están unidos por una misma deidad. Ellos son uno. Y Jesús le dice: todo este tiempo he caminado con ustedes y aún no me conoces. No conoces que el Padre y yo somos uno. Que si me estás viendo a mí, es estar viendo al Padre, porque Jesús caminaba bajo la voluntad del Padre. Él hablaba lo que el Padre le decía, y las obras que él hacía era porque el Padre se las guiaba a que él las hiciera. Y esto vimos que muchos cristianos caminan de esta manera. Han oído acerca de Jesús, vienen a la iglesia, escuchan todo acerca de Jesús, pero no lo conocen verdaderamente. Han experimentado su amor, sí, su salvación, pero no lo conocen íntimamente. ¿Por qué? Porque lo que pasa y la necesidad que hay es que haya intimidad verdadera con el Señor, a través de su palabra y en oración. De lo contrario, no vas a conocerlo. Sí, tendrás salvación, pero no podrás conocer la profundidad del corazón de Dios si no tienes intimidad con Él. Y seremos muchos como Tomás: Señor, muéstranos. Pero todo este tiempo ahí lo has tenido de frente para mostrarte cuál es mi voluntad, quién soy yo, quién es mi Padre. Todo este tiempo has tenido la palabra ahí de frente, la oración ahí de frente, ese recurso ahí de frente, pero no lo has tomado, no lo has atendido. Entonces, ese es el ánimo también, que podamos intimar con el Señor. Al final del mensaje, la semana anterior, vimos que el Señor hace una promesa a sus discípulos, pero también los va a encomendar una tarea. Con un doble propósito: promesa, pero también los encomienda. En el versículo 12, Jesús les dice: de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué obras? La sanidad, los milagros. Se los está prometiendo que sus discípulos lo harán. Y en el libro de Hechos vamos a verlos realizados. Pero no solamente le está hablando a sus discípulos, porque dice que el que cree en mí, o sea, todo creyente tiene la posibilidad de hacer las mismas obras de Jesús. Pero, solamente si el Señor lo quiere. Solamente si Dios quiere usarnos. La posibilidad está, pero solamente si el Señor quiere hacerlo a través de nosotros. No es como que usted va a abrirse un ministerio de sanidad, ¿verdad? Y milagros, y va a andar por todo lado, orando por la gente. Si el Señor lo guía y lo quiere hacer así, pues gloria a Dios. Pero no es como para monopolizar de que usted va a andar por todo lado sanando, se va a meter al hospital y va a andar ahí. Porque puede jugar con las emociones de las personas, con la fe de las personas, y pueden salir personas dañadas. Pero el enfoque principal de este versículo es lo que sigue después de esto, porque dice: Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese enfoque de aún mayores alude a la difusión del Evangelio de Jesucristo, porque su mayor obra fue el sacrificio en la cruz para traer salvación. Por lo tanto, las obras mayores que sus discípulos podrán hacer es difundir el Evangelio de salvación a la nación de Israel y fuera de ella, y hasta el día de hoy. Y sabe, usted y yo aún tenemos encomendada esa tarea de esas mayores obras que nuestro Señor hizo. ¿Por qué? Porque tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra, su Evangelio, tenemos personas no creyentes a nuestro alrededor. Y no hay mayor milagro en la vida de una persona que sea transformada a través de la palabra de Dios.
dándole salvación y vida eterna. Porque para el Señor la prioridad no es un cuerpo sano, sino un corazón salvo. La prioridad para el Señor no es un cuerpo sano, sino un corazón salvo. Él lo puede hacer, puede sanar, puede hacer un milagro, pero el principal enfoque, interés de Él es que su corazón sea salvo. Amén. Ahora, versículos 13 y 14, Él les dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y esto es una promesa condicionada, porque es como que Jesús les está diciendo: vayan delante del Padre y pidan en mi nombre. O sea, no pidan conforme a sus deseos, a sus anhelos, a sus caprichos, sino conforme a lo que yo les estoy guiando a pedirle al Padre. Y si es la voluntad del Padre, yo lo haré. Eso es. Esa es la condicionante. No que los discípulos vayan: Padre, yo quiero esto y lo otro, y haz aquí y haz allá. Y el Padre no va a hacer nada porque no es su voluntad. Pero cuando vamos delante de Dios: Padre, esto y lo otro, si es la voluntad de Él, Cristo lo hará. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo camina bajo la obediencia y la voluntad del Padre. No bajo la obediencia suya y mía, sino bajo la obediencia del Padre. Ahora, es muy importante la parte que sigue, porque sus discípulos probablemente se preguntaran: pero ¿cómo vamos a hacer todas estas cosas? Sí, nos está prometiendo, pero Él se va ¿y qué? Probablemente la pregunta es correcta o el pensamiento es correcto, porque, ¿sabe? Nosotros como seres humanos es imposible que podamos obedecer a Dios en nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque esta carne es débil. Necesitamos de algo que nos ayude, que nos guíe. Ellos tenían a Jesús, pero Él se va. Y es entonces cuando les va a prometer de que cuando Él se vaya, va a rogar al Padre para que Él envíe a un ayudador. Y ese ayudador es la persona del Espíritu Santo. Entonces, con este preámbulo, para poder comprender a profundidad lo que significa la promesa del Espíritu Santo para los creyentes, vamos a iniciar en versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús comienza diciéndoles, versículo 15: si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Muchas veces nosotros podemos decirle a otra persona: bueno, esta es la manera en la que yo me siento amado, en la que yo me siento querido, apreciado. Jesús ha hecho muestras de amor para ellos. Bueno, Él es la manifestación de amor de Dios para ellos. Y aún falta su mayor obra, que es el sacrificio, y ocurrirá dentro de algunas horas. Pero aquí Jesús les está diciendo: esta es la manera en la que yo sé y voy a saber de que ustedes me aman. Si obedecen o guardan mis mandamientos, o lo que es lo mismo, obedecer mis palabras. ¿Por qué? Jesús les está diciendo con esto que la prioridad para Él, que más allá que una canción bonita, poética, palabras de adoración, de exaltación, etc., lo que Él anhela y lo que Él verdaderamente lo hace saber de que le amamos es la obediencia a sus palabras. Porque puedes estar adorando, pero
estar siendo desobediente, caminar en desobediencia. Puedes tener salvación, sí, pero puedes estar caminando en desobediencia. Y sabe, cuando venimos delante de Dios a adorar y sabemos que estamos caminando en desobediencia, esta adoración no es pura, no es santa. Y tal vez podrás traer satisfacción a nuestro corazón, pero delante del Señor, Él quiere algo puro, verdadero. Él quiere todo de nosotros, porque lo ha dado todo. Entonces, por eso les dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Al rey Saúl, en el libro de Samuel, él fue un rey desobediente, y por su desobediencia el Señor lo desechó como rey. Porque a través de Samuel, Dios le dijo las siguientes palabras: el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La grosura de los carneros es la grasa de la carne, la cual envolvía el sacrificio, la carne, y era muy preciado. Entonces lo que estamos viendo acá es que el Señor Dios le está diciendo al rey Saúl, y sabe, esto es una verdad y un principio que podemos aplicar en nuestra vida. La obediencia es mejor que cualquier adoración, que cualquier sacrificio, que cualquier ofrenda. La obediencia. Y es mejor prestar atención a su voz que cualquier otra ofrenda que podamos dar. Porque podemos adorar sin obedecer, pero más importante y más rico va a ser obedecer, porque a través de la obediencia estamos adorando verdaderamente a nuestro Señor. No estamos haciendo a un lado: no, esto no es para mí, pero esto sí. No, Él quiere obediencia completa a su palabra. Porque cuando desechamos algunas palabras de la Biblia para venir y adoramos a Dios, pero sí, quiero el consuelo del Señor, pero no quiero obedecer, es como un conflicto que hay en lo que Él nos está diciendo. Es como estamos apartando, haciendo a un lado un poquito de esto, pero escojo esto que sí me hace sentir bien. Esto lo hago a un lado porque me confronta, porque yo quiero vivir a mi manera, pero esto sí porque trae calma a mi conciencia. No, el Señor quiere todo, que hagamos y obedezcamos a toda su palabra. Y esta es la mayor muestra de amor que nosotros podemos traer delante de Él: la obediencia. Y esto es algo que beneficia, no lo beneficia a Él, nos beneficia a nosotros. Porque entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo en versículo 16? Si lo amamos a Él, guardamos sus mandamientos, Él dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Ya no como Jesús, que Él va a ascender a los cielos, sino que este consolador vendrá a habitar para siempre. O sea, la obediencia tiene resultados. Y si ellos guardan sus palabras, se someten a ellas, entonces el Señor va a interceder delante del Padre para que les envíe otro consolador. Y aquí vemos una imagen hermosa, y es la imagen de la Trinidad. Porque tenemos al Hijo intercediendo al Padre para que envíe su Espíritu. Entonces, podemos ver esta imagen, es real. Y los tres son uno porque son la misma esencia divina. Entonces, y tenemos ahora también otra imagen hermosa acá. ¿Cuál es la posición de Jesús entre los hombres y Dios? Como intercesor, como mediador entre nosotros y el Padre. Y este es su trabajo y continúa haciéndolo, ¿sabe? El Señor continúa siendo intercesor por cada uno de nosotros, intercediendo delante del Padre
por cada uno de nosotros. Ahora vamos a enfocarnos un poco más en el Espíritu Santo. Porque cuando Jesús dice que el Padre os dará otro consolador, la palabra consolador es el griego parakletos, que alude a la convocatoria de una persona que va a caminar a su lado, que es un ayudador, que es un consolador, que es un mediador. Y en su contexto, en el contexto de su significado, también tiene una labor como de abogado. Entonces, este es el trabajo, es lo que la obra del Espíritu Santo en el creyente, que va a ser como nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro consolador, que va a exhortarnos, que va a traer convicción. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Esa es su función. Pero algo que debemos de saber también y que podemos ver acá es que el Espíritu Santo va a realizar el mismo trabajo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Cuando vemos acá que dice otro consolador, esta palabra otro es la palabra griega alos. Y lo que significa es otro de la misma naturaleza. ¡Wow! Jesús está pidiendo al Padre que envíe a otra de su misma naturaleza, de su misma deidad, a que cumpla una función como la que Cristo ha cumplido con sus discípulos, de acompañarlos, de aconsejarlos, de traer convicción a sus corazones, de consolarlos, de fortalecerlos, de alentarlos. Y vean lo que Jesús les continúa diciendo. Dice el Espíritu de verdad en versículo 17, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque el Espíritu es santo y este mundo no lo es. Más bien ha rechazado todo lo que es santidad, todo lo que es obediencia a las palabras del Señor. Por eso no lo puede ver. Porque lo santo no se puede mezclar con lo impuro. Pero dice, porque no le ve, ni le conocen, ni le va a conocer, ¿saben? Pero vosotros, dice, le conoceréis, porque, y esta parte es importante, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál es la diferencia acá? Entendamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno mismo, una misma deidad. Por eso Jesús les está diciendo que vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque ha estado con vosotros. ¿En quién? En la persona de Jesús. El Espíritu de verdad mora en la persona de Jesús. Por eso les ha dicho, ustedes ya lo conocen. Ha estado con ustedes, ha caminado con ustedes. ¿Y qué es lo que hizo el mundo con Jesús? No lo quiso ver, lo rechazó, no quiso ver que Él era el Salvador. Por eso no le conoce y le rechaza. Ni lo podrá recibir, porque no recibieron a Jesús, al Mesías. Pero ellos ya lo conocen. Y aquí está la promesa. Ha caminado con ustedes, pero luego va a venir y morar en ustedes. Ya no de una manera física, externamente, sino que vendrá internamente. Y esta es la promesa que Jesús les está dando a ellos. ¿Por qué? Porque la función del Espíritu Santo es sumamente necesaria para que ellos puedan cumplir lo que versículos anteriores leímos. De hacer las mismas cosas que Jesús hizo, las mayores cosas que el Señor, mayores que las que el Señor hizo, porque el Espíritu Santo es el que va a traer convicción cuando ellos comiencen la difusión del Evangelio de salvación. Porque el Espíritu Santo es el que los va a alentar, los va a consolar cuando ellos sean rechazados en las ciudades y sean perseguidos y atribulados por causa del Evangelio de Cristo.
Y es el Espíritu Santo quien los va a guiar a orar conforme a la voluntad del Padre. Entonces, ¿ven la necesidad que tenían ellos del Espíritu Santo en sus vidas? Ahora, ¿pueden ver ustedes la necesidad que tenemos cada uno de nosotros del Espíritu Santo en nuestras vidas? El mundo no puede recibir el Espíritu Santo, ¿sabe? Ya se los dije, porque Él es santo. ¿Y quién es el único que puede purificar, que puede santificar la vida de un pecador? Jesucristo, con su sangre. Y al mundo haber rechazado a Jesucristo, no puede recibir el Espíritu Santo, porque no hay nada que lo pueda limpiar, que lo pueda justificar, solo Cristo. Entonces, ven también la importancia de que podamos entregar verdaderamente nuestra vida al Señor Jesucristo para que Él nos limpie, nos purifique y haga morar en nosotros su Espíritu. Gloria a Dios. Versículo 18 les dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Con eso Él está recalcando, recordándoles su promesa. Él volverá. No los va a dejar huérfanos durante este tiempo, estos 3 días después de su muerte, porque Él volverá, Él resucitará, ¿verdad? Y estará con ellos. Pero también Él volverá en la promesa que Él ha hecho de que volverá por ellos, después de que prepare una morada en la casa del Padre. Y no los dejará huérfanos, ¿por qué? Porque alguien de su misma naturaleza, el Espíritu Santo, estará con ellos, estará con nosotros, y no estaremos huérfanos. Hermanos, no somos huérfanos de nuestro Padre. Él ha enviado su Espíritu para que more en nuestras vidas. Y lo hará hasta el día en el que el Señor regrese por su iglesia. Versículo 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 19 dice: un poco de tiempo, todavía un poco y el mundo no me verá. Y esto es cierto, porque después de la muerte de Jesucristo, el resto de la nación de Israel no lo vio más, solamente sus discípulos, cuando Él resucitó. Sus discípulos y una buena porción de personas, de seguidores de Jesucristo, cuando Él ascendió a los cielos. Entonces, solamente ellos lo verían. El mundo no lo vería más. Dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esto está mostrándoles acá el vínculo de lo que representa la resurrección de Jesucristo. De que a pesar de que Él ha muerto, físicamente hablando, su cuerpo, Él vive y ha resucitado en un cuerpo glorificado. Y porque Él vive y ha resucitado, nos da esperanza de que nosotros, cuando ya sea que la muerte llegue a nuestras vidas o que el Señor venga primero, tendremos vida eterna juntamente con Él también, en cuerpos glorificados. Entonces, después de que Él les ha dicho al principio del capítulo que se va, vean todo el ánimo y las razones por las cuales tienen ellos en sus manos para no turbarse en sus corazones. Y vean todas las herramientas y las razones que nosotros tenemos hoy también para no perdernos y no permitir de que nuestra alma se turbe en nuestra vida, ¿verdad? Continuamos en versículo 21, versículo 20, cuando Él dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Él está refiriéndose acerca del día de su resurrección, en donde, ellos verán su cuerpo glorificado y verán que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y que el Padre y Él son uno. Y que ahora, por causa de su fe, ellos van a venir a morar en la vida de todo creyente. Ellos van
habitar en el corazón de cada creyente. Versículo 21 dice y recalca: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, si teníamos duda en el versículo 15, aquí hay un poco más de amplitud. El que verdaderamente ama al Señor, guarda su palabra y lo ama de tal manera que va a obedecer sus palabras al pie de la letra. No en sus fuerzas, no en nuestras fuerzas, sino a través del Espíritu Santo, que es el que nos fortalece. Sigue diciendo: ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, es importante esta parte también, porque debemos comprender de que cuando somos obedientes, guardamos su palabra, mostramos no solamente nuestro amor al Señor, sino que también el Padre en retribución a esto nos muestra cada vez más y más y más de su amor, de su verdad. Y por eso dice que me manifestaré a Él, porque Él no se va a manifestar a alguien que no le ama, a alguien que no guarda su palabra. Él no se va a manifestar al mundo, porque el mundo, más bien, veamos, si en aquel tiempo rechazaban su palabra, ahora con más razón quieren hacerlo, porque hay muchas filosofías y cristianismo light que escoge en qué quiere creer y en qué no de su palabra. Versículo siguiente dice: le dijo Judas, no el Iscariote, y para identificar a este personaje acá, en Lucas capítulo 6 nos habla de que es Judas, hijo de Santiago, y en otros evangelios lo reconocen como Tadeo. Entonces, este es uno de los discípulos. Le dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Veamos la respuesta de Jesús. Dice en versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, es muy claro, y es insistente una y otra vez en: el que me ama, obedece mis palabras. El que me ama, obedece mis palabras. Esa es la constante. Y esto debe de quedar grabado en los corazones de sus discípulos. Y debe quedar grabado en los corazones de cada uno de nosotros como creyentes. Porque el que no ama al Señor verdaderamente, o el que pretende amarlo, no guarda su palabra. De nuevo, escoge en qué sí y en qué no. Pero el que lo ama está dispuesto a obedecerlo en todo, aunque cueste. Entonces, ¿para cuántos la vida del creyente es difícil? Yo soy el primero. Es muy difícil. Y el Señor sabía esto. Y Él se compadece de nosotros. Y por eso rogó al Padre para que enviara su Espíritu, para que Él nos ayudara. ¿Esto nos exime de pecar? No. Pero para eso tenemos consuelo en el Espíritu Santo, para que Él nos restaure y nos anime y nos recuerde las palabras que el Señor ha hablado, sus promesas que están acá en su palabra. Ahora, y esto es algo sumamente importante también: ¿cómo conocer cuáles son los mandamientos o cuáles son las palabras de nuestro Señor? Sencillo, lea la Biblia, no asuma. Lea la palabra de Dios para que usted pueda conocer qué es lo que Él está mandando, qué es lo que Él está diciendo. Y el Espíritu Santo va a utilizar esta herramienta para traer convicción a nuestro corazón, para que lo que estemos haciendo, si es correcto o no, sea el Espíritu Santo que traiga convicción, no el hombre. Porque aquí podemos hablar y decir de que sí y que no, etc. Pero si usted no tiene una relación con el Señor, con su Espíritu, y lee la palabra de Dios, usted no va a llegar a ninguna convicción.
va a tomar decisiones por sus emociones, por su alma. Pero cuando el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y trae convicción a nuestra vida, ahí hay transformación. Pero debemos de estar dispuestos a poder permitirle al Señor y a su Espíritu trabajar en nosotros, hacer su función. ¿Por dónde vamos? ¿Me perdí? Sí, ya dejé mis notas completamente a un lado. El que no ama la palabra del Señor va a continuar, y esto le está hablando a sus discípulos, o sea, a creyentes. El que no ama la palabra de Dios va a continuar viviendo en sequedad. Va a continuar viviendo en sequedad, aunque tenga salvación. Porque sin la palabra de Dios no tiene los nutrientes suficientes para que su fe crezca, para poder afrontar las circunstancias que vengan más adelante. Por eso es necesario la oración, la intimidad con el Señor, con su Espíritu y su palabra, para que el que tenga hambre y sed de Él sea saciado. Y esta es mi oración y es mi petición, que cada uno de nosotros, el Señor despierte un hambre y una sed por su palabra, para que su Espíritu nos sacie, como sus discípulos. Así que, si aún no está ahí, pídale al Señor: Señor, dame hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu Espíritu, de tu presencia. Dame hambre y sed. Y sabe, yo sé, tengo la convicción de que el Señor va a saciar esa hambre y esa sed, porque esa es su voluntad. Ya no es algo que estamos pidiendo por capricho, es que es una verdadera necesidad en cada persona, que haya hambre y sed por su palabra, por su Espíritu. Y el que lo pide, se le dará y será saciado en su alma, en su espíritu, en su vida. Y tal vez nada cambie alrededor, en nuestro entorno, pero adentro va a comenzar a obrar una transformación por medio del Espíritu Santo. Ahora, versículos 25, 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el testimonio de esto, de esta palabra cumplida, es que tenemos los evangelios. Porque el Espíritu Santo ha guiado a cada uno de los autores, de los escritores, a recordar cada uno de los episodios y de las cosas que el Señor ha hecho en su caminar. Durante 3 años ellos caminaron con el Señor y han escrito ahora los evangelios para darnos testimonio de esto. Así que, de nuevo, el Espíritu Santo es el que va a actuar recordándonos también a nosotros las palabras de nuestro Señor. Pero es necesario que hagamos nuestra parte, que es exponernos a su palabra. Entonces, hermanos, a ver, el Espíritu Santo es nuestro aliado, nuestro mejor amigo, tiene que serlo. No estamos solos, no estamos huérfanos. Él nos ha enviado a un ayudador. ¿Para qué hacer las cosas solo? Si Él nos ha enviado a alguien que nos ayude. A veces somos tan cabezones, ¿verdad? Querer hacer por nuestra propia cuenta, en servirle al Señor en nuestros términos, cuando Él nos ha enviado un ayudador, un consejero. ¿Quiere consejo? Busque al Señor, vaya al Espíritu Santo, escúchelo, ponga atención. Necesita un consejo para su vida, en cualquier área. Vaya, el Espíritu Santo está ahí
Siempre. No estamos solos, no camine solo en su caminar de fe. Y si usted todavía no tiene al Espíritu Santo en su vida, no tiene la convicción de que el Señor ha traído salvación y redención a su vida, hoy es un buen día para hacerlo. Y tener esta convicción y estar seguro de su salvación y estar seguro de que el Espíritu Santo mora en su vida para guiarlo en cada paso que dé hacia adelante. Hermanos, Él nos va a guiar a toda la verdad. En Él no hay engaño, porque Él nos va a guiar a la verdad de la palabra de Dios, no a imaginaciones, a fábulas, a pensamientos, a teorías. Nos va a guiar a la palabra de Dios. Por eso es el Espíritu de verdad, porque nos guía a la verdad del Señor y nos las va a recordar. Y sabe, uno de los mayores ánimos que nos va a poder dar es recordarnos de que el Señor pronto volverá por nosotros. Y toda la tribulación y la situación que estemos pasando en este mundo pasará. Y todo eso se olvidará cuando estemos en su presencia, eternamente. Qué mayor ánimo que el Espíritu Santo nos recuerde esto constantemente. Así que mi ánimo es que atesoremos la palabra de Dios, vivámosla, apliquémosla a nuestra vida, escuchémosla y permitámosle al Espíritu Santo realizar su función, su trabajo por medio de la palabra de Dios en nuestras vidas, para que haya transformación y Él traiga satisfacción a nuestra alma. Así que despertemos de estar satisfechos solamente con nuestra salvación. Despertemos de estar satisfechos solamente con nuestra salvación. Y anhelemos y deseamos como niños hambrientos. ¿Qué es lo que hace un bebé cuando tiene hambre? Llora y llora y llora. Y cuando es más grande y habla, peor, porque usted lo escucha hablando y hablando y hablando y pidiendo, tengo hambre, tengo hambre. Bueno, que este mismo deseo, pídale al Señor que se despierte en su vida. Señor, quiero más de tu palabra, quiero saber más, quiero más de ella. Porque entre más usted desee de Él, su corazón y su alma van a ser saciados por su palabra. No por actividades, no por obras, por su palabra, por su intimidad. Así que los recursos están en sus manos. La palabra de Dios, el Espíritu Santo y el tiempo para tener intimidad con el Señor, uniendo estas dos cosas, llevándolas de la mano. ¿Y sabe qué más? Tiene una congregación donde usted puede venir cada domingo, cada miércoles, para alimentarse de la palabra de Dios y como cuerpo, porque estas promesas no solamente son para individuos, sino también para un cuerpo, el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y aquí usted tiene hermanos y hermanas en los cuales podemos ayudarnos a crecer juntos, animarnos juntos. Y el Espíritu Santo puede usarnos unos a otros conforme a la necesidad que hay en el cuerpo del Señor, para animarnos, para consolarnos, para levantarnos y restaurarnos unos a otros. Amén. Así que de nuevo, que el Espíritu Santo se convierta en su mejor aliado, en su mejor amigo. Vengamos a Él, recibamos su consuelo, pero principalmente reciba la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú sabías qué necesidad tan grande tenían tus discípulos para enfrentar y comenzar la obra que tú les habías encomendado, de predicar tu palabra, de difundir tu evangelio de salvación. Padre, por favor, te pido que seas tú derramando de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, bautizándonos con tu Espíritu Santo, Señor, llenándonos con la llenura de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros como creyentes, despertando un hambre y una sed por tu palabra, deseando como niños hambrientos
ese alimento espiritual en ti, Señor, en tu palabra, en la oración, Señor, en tener comunión contigo. Y gracias porque nos dejas claro que cada persona que pone la fe en ti, el Padre, el Hijo y el Espíritu vienen a ser morada con Él, en sus vidas, en sus corazones. Y no estamos solos, no estamos huérfanos. Tú nos has prometido, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti y anhelosamente deseamos, Señor, el día en el que tú regreses por tu iglesia para llevarnos contigo. Pero mientras estemos acá, Señor, extiéndenos sabiduría, entendimiento, Señor, para continuar en obediencia a tu palabra, Señor, y para animar a otros y para predicarles a otros acerca de tu salvación. Te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.